Bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Hola Jason, ¿y qué tal? Hola Eric, estoy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, hermano, vas a hablar sobre un tema muy importante hoy, ¿sí? Sí, hoy vamos a hablar sobre el triaje teológico. Y bueno, y es muy importante para nosotros porque es obvio que existen muchas iglesias y se dividen por diferentes creencias. Y a veces como creyentes no sabemos qué creencias son más importantes y qué creencias deberían dividirnos, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, Jason, ayúdanos con este tema, por favor. Bueno, Eric, hace algunas semanas yo leí un libro sobre el 11 de septiembre de 2001. Es el día de los ataques terroristas en los Estados Unidos. Y en general, las historias se centran en las torres gemelas, ¿no? Pero esta parte de este libro habla sobre el ataque al Pentágono. Y había un avión que voló directamente hacia el edificio allí y obviamente muchas personas resultaron heridas. Y poco después empezaron a llegar ambulancias y había tantos heridos que tuvieron que delimitar una zona donde todos los heridos podían ir o ser llevados en este caso. Y había muchas más personas heridas que paramédicos. Entonces tuvieron que hacer lo que se llama triaje. Y esto significa determinar qué lesiones son más graves y necesitan atención inmediata y aquellos que aún están heridos, pero que tal vez no son tan urgentes. Y en general diríamos que alguien con un brazo roto, bueno, eso es grave. Pero si al lado de esta persona hay alguien que está sufriendo una hemorragia o alguien que tiene quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo, vamos a dejar que el hombre con el brazo roto espere, ¿no? Y eso no quiere decir que su lesión no sea grave ni importante, pero es menos grave en este momento. Tenemos que priorizar a los que están peor lesionados para poder tratar primero los casos más urgentes y luego tratar los demás. Y este proceso de priorización se llama triaje. Y lo que quiero decir hoy, Eric, es que tenemos que hacer algo similar con la teología. Podemos aplicar esta misma idea de triaje a las doctrinas. Las doctrinas tienen diferentes tipos de importancia. Algunas doctrinas son más urgentes que otras. Entonces quiero que hablemos sobre 4 niveles o categorías diferentes de doctrinas. Bueno, primero es nivel 1 o doctrinas de primer orden. Y estos son doctrinas que son esenciales o centrales del Evangelio. Entre estas se incluirían doctrinas como la Trinidad, la deidad y la humanidad de Cristo, la justificación por la fe o la autoridad de las Escrituras, cosas de las que hemos estado hablando en este podcast, ¿no? Y el punto es que si niegas una de estas doctrinas, ni siquiera eres cristiano. Estás fuera de la ortodoxia cristiana. Y estas son verdades que los cristianos durante miles de años han creído y que la Biblia enseña. Y es por eso que no creemos que los mormones, por ejemplo, o los testigos de Jehová sean cristianos, porque niegan las verdades centrales de la fe cristiana, niegan doctrinas de primer orden. Por tanto, no son cristianos. Bueno, ahora hay nivel 2 o doctrinas de segundo orden, y estos son doctrinas que son urgentes para la salud y la práctica de la iglesia. Por lo tanto, generalmente doctrinas en ese nivel hacen que los cristianos se separen al nivel de la iglesia, denominación o ministerio local. Y estas son doctrinas en las que los cristianos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo y seguir siendo cristianos. Pero sería difícil o quizás imposible unirte a una iglesia o plantar una iglesia o hacer ministerio con alguien que tiene una opinión diferente en una doctrina de segundo orden.
El bautismo, Eric, sería un ejemplo de esto. Y creo que solo los creyentes, es decir, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, deben ser bautizados. Pero tengo muchos amigos que son presbiterianos y bautizan a los bebés. Y estos son hermanos en la fe, son cristianos, estamos de acuerdo en doctrinas de primer orden. Y eso no quiere decir que el bautismo no sea un tema importante, es importante, pero todavía son hermanos en la fe. Pero debido a que tenemos este desacuerdo sobre el bautismo, no podemos unirnos en una iglesia local, porque doctrinas en ese segundo nivel tienen que ver con la práctica de la iglesia. Bueno, en el nivel 3 o doctrinas del tercer orden, son doctrinas que son importantes para la teología cristiana, pero que no son suficientes para justificar la separación o división entre cristianos. Ahora, yo sé que algunos no estarán de acuerdo con eso debido a las doctrinas que yo pondré en esta categoría, pero déjame explicarte. Doctrinas del tercer orden son doctrinas sobre las cuales los cristianos pueden estar en desacuerdo y permanecer en comunión, incluso dentro de una iglesia local, y incluyen la mayoría de los debates sobre la escatología o los últimos tiempos, por ejemplo. Los cristianos que afirman el regreso corporal, histórico y victorioso del Señor Jesucristo pueden diferir según el calendario o la secuencia sin romper la comunión de la iglesia. Los cristianos pueden encontrarse en desacuerdo sobre cualquier número de asuntos relacionados con la interpretación de textos difíciles, pasajes difíciles, y mantenerse unidos en una iglesia local. Eric estaba pensando en Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y hay algunos que dicen que Pablo está escribiendo en este pasaje sobre su vida antes de Cristo, mientras que otros lo interpretan como Pablo hablando de la vida cristiana. Y mi punto es que podemos estar en desacuerdo sobre cuál es y aún permanecer en la misma iglesia sirviendo juntos. Nuevamente, eso no quiere decir que no sea importante. La forma en que entendemos este pasaje es importante, pero no debe causarnos división. Entonces, para permanecer unidos en asuntos de importancia más urgente, los creyentes pueden aceptarse mutuamente sin compromiso cuando se trata de asuntos de tercer orden. Otra vez, es como el triaje médico. Puede ser importante y no urgente. Bueno, al final tenemos este nivel 4 o doctrinas de cuarto orden. Y estas son doctrinas que no son importantes para nuestro testimonio del Evangelio ni la colaboración del ministerio. Y los puritanos usaron esta categoría para hablar sobre cosas indiferentes, es decir, opiniones o prácticas que no están ordenadas ni prohibidas en las Escrituras. Ejemplos de asuntos de cuarto orden son la instrumentación musical usada en la adoración en la iglesia o la cantidad de ángeles que existen. Pueden ser prácticamente relevantes porque obviamente tenemos que tener música, ¿no?, en la iglesia. Entonces pueden ser prácticamente relevantes o intelectualmente interesantes, pero no son teológicamente importantes. Así que estos son los niveles de doctrinas en el triaje teológico. Bueno, Eric, muchas veces los debates sobre la doctrina son inútiles porque no hay comprensión de estos niveles. Y hay dos errores que estamos tratando de evitar mediante el triaje teológico. Un error es asumir
que no hay doctrinas de primer orden que harían que alguien no fuera cristiano si las negara. En este caso, ninguna doctrina es importante ni urgente. Y debemos evitar este error afirmando que sí existen doctrinas de primer orden y negar cualquiera de ellas te pone fuera de la fe cristiana. El otro error es asumir que cada doctrina es una doctrina de primer orden. Es decir, Eric, si no estás de acuerdo conmigo en cada una de las doctrinas, desde la divinidad de Jesús hasta el bautismo, hasta la escatología y el orden exacto de los últimos tiempos, yo no puedo afirmarte como hermano en Cristo y no podemos hacer cualquier tipo de ministerio juntos. Bueno, nuevamente debemos evitar este error también y necesitamos algo de humildad para reconocer que podríamos estar equivocados en doctrinas de segundo, tercer o cuarto orden y si es así, todavía somos hermanos en Cristo. Necesitamos reconocer que hay una diferencia entre alguien que es hereje y esa persona que simplemente tiene una opinión diferente sobre una doctrina de tercer o cuarto nivel. Bueno, Eric, el triaje teológico no implica que los cristianos no tengan que tomarse en serio la verdad bíblica. Nuestro trabajo es creer y enseñar la fe cristiana como se revela en las Sagradas Escrituras. No hay doctrinas insignificantes reveladas en la Biblia, pero sí hay algunas que son más esenciales para la fundación del cristianismo. Y espero que esta discusión de hoy nos ayude a diferenciar entre ellas. Bueno, muchas gracias, Jason, y nos ayuda mucho lo que explicaste. Y es bueno saber que obviamente podemos estar en desacuerdo sobre algunas cosas y todavía ser hermanos en Cristo, ¿sí? Amén. Amén. Y bueno, gracias a todos por escuchar este episodio de Teología en tu Vida. Y no olvides de compartir este podcast con sus amigos y nos vemos la semana que viene con Teología en tu Vida.